Ahí ven mi pantalla. Sí, señora. Gracias. Listo, entonces, y vamos en los objetivos que acabamos de hacerlos aquí determinarlos en este espacio. Entonces ya aquí está todo lo que nos faltaba de la política de calidad para terminar de poner los objetivos y los indicadores. Entonces habíamos terminado en vamos en la siguiente parte de la política de calidad que dice: la alta dirección está comprometida con el desarrollo, implementación y mejora continua del sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria para el logro de los objetivos propuestos. Como la parte de desarrollo e implementación ya la habíamos cubierto acá, en implementar acá, en establecer y mantener un sistema de gestión de calidad e inocuidad, entonces acá nos debemos centrar en la parte que dice mejora continua del sistema de gestión. Entonces, pues el objetivo de calidad es la mejora continua del sistema de gestión y tenemos que ver entonces cuáles serían nuestros indicadores para medir esa mejora continua del sistema de gestión. Entonces, ¿qué opinan? Una de las formas muy comunes de medir la mejora continua, que pues podemos incluir varias, son las acciones correctivas y preventivas. ¿Qué tantas acciones correctivas y preventivas planeamos y realmente ejecutamos? Como para hacernos una idea. ¿O qué piensan? ¿Alguien? Acciones correctivas tomando auditorías externas, internas, quejas y reclamos, absolutamente todo. Sí, todas las acciones correctivas y las acciones preventivas, porque lo que más te permite demostrar, pues lo que más te ayuda a mejorar eh, el sistema de inocuidad y lo que te permite demostrar su madurez es tener acciones preventivas más que correctivas. Obviamente, pues vamos a tener muchas acciones correctivas también, pero las acciones preventivas también son muy importantes, entonces hay que tener en cuenta las dos. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo creen que podríamos poner el indicador de acciones, o si están de acuerdo con que se haga un indicador de acciones correctivas y preventivas? Yo sí veo eso como sensato, sobre todo en la búsqueda de acciones preventivas, porque finalmente en la prevención es donde uno puede estar construyendo algo robusto. Sí, señor. El indicador podría ser acciones correctivas y preventivas del año con respecto a las del año anterior, ¿no? Para poder Entonces, hacer como listo, entonces comparativo. espérame. Entonces sería seguimiento, nuestro indicador sería seguimiento a acciones correctivas y preventivas. ¿Les parece? Sí. Y la fórmula, que es ahí a donde está, creo que estabas yendo, la fórmula entonces, ¿cuál sería? Que era la que estabas proponiendo. Como acciones correctivas y preventivas del año, o sea, como del año presente sobre las anteriores, o al contrario. También puede ser acciones cerradas sobre acciones propuestas en el año. O sea, como cuando tú abres una acción preventiva o una acción correctiva, tú dices, voy a hacer todo esto, mi plan de acción es el siguiente, y una vez cumples todo tu plan de acción, la puedes cerrar. Entonces, también podría ser una fórmula en su totalidad
sobre todas las acciones propuestas en el año. Y si se compara con el año anterior, como habíamos dicho anteriormente, ¿no sería como una reducción, por decir algo, del 5% o del 10% con respecto al año anterior? Sí, a eso me refiero, es como a comparar un año con el otro, cuántas nos salieron, ¿sí? O sea, que se vea una mejora en el tiempo en cuanto a acciones correctivas y preventivas. Pero entonces tendríamos que separar ahí las correctivas y preventivas, porque la meta de las correctivas es que las correctivas bajen y la meta de las preventivas es que suban. Claro, claro. Entonces podríamos hacer dos acciones correctivas año presente sobre acciones correctivas o periodo, puede ser. Así da la fórmula. Sí, algo así. Entonces este sería un indicador. Y aquí necesitamos otra. Y el otro sería acciones preventivas. Periodo presente sobre acciones preventivas, periodo anterior. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Entonces, sería hacerlo anual y revisarlo anual, o cómo lo quieren manejar. Anual. Valentina, buenos días. Y a todos, buenos días. Valentina, Bueno, y queda pendiente la que tú habías dicho, de las propuestas, las cerradas sobre las, ¿esa ¿cierto? también la quieren poner? Yo pienso que sí se debe evaluar cuál es ese cerrado, porque podemos tener muchas acciones, pero si no las cerramos, no podemos ver si se ejecutó o no. Pero ese indicador ya no estaba como más arriba, me parece. Pero era sobre quejas, creo. Ah, Y sobre procesos, sobre actividades, pero del sistema de inocuidad, sobre cronograma, sobre no conformidades. Entonces, la otra Yo sería creo que sí, cerradas sobre las propuestas. acciones cerradas sobre acciones propuestas. Perfecto. Este también sería anual, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces ahora vamos a las metas. Entonces, para las correctivas, que es comparado con el periodo anterior, ¿cuál sería la meta? O se lo había dicho, disminución en un porcentaje. O un 10, no sé qué dicen ustedes. 10%. ¿Qué opinan? Las y los demás. Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. La responsabilidad de realizar este indicador sería de... De calidad. Listo. Ahora, sobre las acciones preventivas entonces sería un aumento. ¿En cuánto creen que podríamos aumentar las acciones preventivas de un año al otro? Pues lo primero es tener la disciplina de construir acciones preventivas que sean realizables. Sí, y ahí hay toda una metodología, ya llegaremos a ese numeral, hay toda una metodología para desarrollar acciones preventivas, porque no es tan fácil como uno creería, porque hay muchas cosas que uno puede prevenir
y hay muchas cosas que se puede imaginar como riesgos, y pues como todo esto es un pensamiento basado en riesgos, entonces es más fácil construir acciones preventivas, pero sí tenemos que tener una metodología muy clara para cumplir lo que dice el doctor Gustavo, y es que sean realizables. Sí, Que es que tengan- hacer una lista de acciones preventivas ideales sería facilísimo. Ujú. Lo que pasa es que esas no se pueden hacer en general por distintas circunstancias. Sí, y también tener en cuenta los tiempos que nos proponemos, porque a veces nos proponemos tiempos que uno cree que las cosas se van a mover a esa velocidad, pero pues pasan muchas cosas por el camino que no permiten que esos tiempos se cumplan. Claro. Entonces, pues podríamos arrancar con una meta no tan ambiciosa e ir subiéndola en ese orden de ideas. Como el mismo 10%, muy bajito. 10% es, pues también depende. Si, digamos, si este año hacemos una acción preventiva, pues subir un 10% no es difícil. Porque es el 10% sobre las que hay, ¿no? Ajá, sí, señora, sobre las que hay. Sí, un 10% a mí no me parece difícil en la medida en la que uno no tenga tantas el año anterior. Cuando uno ya tiene muchas, aumentar el 10%, ahí se empieza a ser más exigente la meta. Y uno puede decir entre el 5 y el 10, por ejemplo. Sí. ¿Así les parece bien? Entre el 5 y el 10%. Sí, está bien. Ay, eso no me re... Calidad también, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Y ahora, sobre acciones cerradas, sobre acciones propuestas, esta sí, pues debería ser mayor a. Mayor al 90%. Es decir, que cerremos más del 90% de las acciones que nos planteamos, que nos proponemos. ¿Sí? Y calidad, sí, señora. Perfecto. Listo. Entonces, este sería un indicador para el objetivo de calidad, mejora continua del sistema de gestión, el indicador de seguimiento, acciones correctivas y preventivas, y se evalúa de 3 maneras. Ahora, ¿tienen alguna otra idea sobre cómo podríamos evaluar también la mejora continua? ¿O con esto ya tenemos una idea clara de si mejoramos o no? Otras formas de hacerlo es el seguimiento a quejas y reclamos, la respuesta a las quejas y reclamos, o sea, si se cierran o se responden a tiempo, o se resuelven las quejas, los reclamos, sobre el número total de quejas que hayamos recibido. No sé si les parezca incluir al otro o con este les parece suficiente. Cuando usted decía 3 formas, ya nos dijo 2, ¿cuál es la tercera? Las 3 son pues las más usadas: el seguimiento a las acciones correctivas, a las acciones preventivas, la cantidad de quejas y reclamos que recibo sobre el número total de clientes o sobre el número total de ventas, y la respuesta y tratamiento que le doy a esas quejas y reclamos, si las resuelvo o no. El de quejas y reclamos sí ya lo teníamos más arriba. Entonces, pues nos quedaría, si quieren, el de cómo las resolvemos, si las resolvemos o no las resolvemos. O si sienten que con estos tres con estas tres ya cubrimos el objetivo de calidad, mejora continua. A mí me Sí, yo parece creo. que inicialmente con estos 3, como esto tiene que ser dinámico, pues, y revisarse el próximo año, modificaremos muchos de esos indicadores, no sé, pondremos otros.
Sí, podemos cambiar las metas, ver los que sí nos funcionan, arreglarlos, pues sí, como lo dices, es un tema dinámico. Sí, además que cerrar, el medir las cerradas con las propuestas nos está diciendo que ahí también ya solucionamos lo de quejas y reclamos, ¿cierto? Sería Sí, como para no repetir tanto. sí, señora. Perfecto. Entonces, hasta ahí quedaríamos con esa parte de mejora continua. Ahora, en la política de calidad viene. La información del sistema de gestión de calidad e inocuidad se hará a través de canales formales de comunicación claros, fluidos, interactivos y eficaces, tanto interna como externamente. En el primer caso, se busca mejorar la gestión corporativa con plena información de todos los aspectos de calidad e inocuidad de los procesos productivos. En el segundo caso, la comunicación con proveedores, academia, autoridades legales, clientes, consumidores y demás partes interesadas de la cadena alimentaria para informar sobre los aspectos pertinentes de los insumos y las características de los productos ofrecidos al mercado. Entonces, esta parte nos está hablando sobre comunicación y una comunicación eficaz. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo de calidad? Comunicación eficaz con las partes interesadas. Sí, señora. Perfecto. Perfecto. Ahora, entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Ahí sí entraría de pronto de las reclamaciones, por ejemplo, de los clientes. ¿Por qué? Porque de pronto es una forma de comunicación también, ¿no? De que pues ellos nos ponen ciertas sugerencias, quejas. Pero lo que estamos midiendo acá, lo que queremos medir acá, es si nos comunicamos eficazmente al interior de la compañía y al exterior. Ah, es en general. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a medir que esa comunicación sí es eficaz como lo estamos diciendo? O sea, ¿cómo queremos que sea? En la reunión pasada hablábamos de una encuesta para evaluar la satisfacción de nuestros clientes. Se puede decir que una de esas preguntas va a ser relacionada con la comunicación. ¿Cómo consideran ellos que se está dando la comunicación? Sí, esa se puede incluir en la encuesta, es una buena idea incluir esa pregunta en la encuesta. Sin embargo, lo que estás midiendo en la encuesta es la percepción del cliente sobre la comunicación y no la eficacia real de la comunicación. Tiene razón. Entonces, yo, por ejemplo, estamos diciendo que queremos lograr una comunicación eficaz con todas las partes interesadas. Pregunta, ¿ya comunicamos a los clientes los cambios en las fichas técnicas de los productos? No, ¿Y hace cuánto cambiamos varias fichas técnicas de producto? pues apenas lo estamos haciendo. Igual, bueno, ese es otro tema que quería que habláramos, cómo continuamos con respecto a la resolución de etiquetado. Pero Pero, por pues ejemplo, eso, sí, ahora hablamos de esa parte jurídica que sí es sí, importante porque sí. esta semana la pasada, hubo una noticia importante sobre el tema. Eh, Entonces, sí, realmente eso no se ha hecho, pero eso sería una forma. La exacto, calificación que vamos a hacer en el formato de comunicación, digamos que aquí nos daría información para el indicador. Esa exacto. misma nos puede servir. Por ejemplo, si hoy lo midiéramos, si hoy fuéramos a hoy, con corte a 12 de agosto del 2021, fuéramos a medir la comunicación eficaz con nuestros clientes, pues nos rajamos, porque no le hemos Correcto. comunicado a Sí, los clientes los cambios que se han hecho. sí. Entonces, ¿cómo sería? Pues primero el nombre del indicador y luego la fórmula, porque piensen que tenemos que evaluar la comunicación tal y como estamos diciendo acá, canales formales, claros, fluidos, interactivos y eficaces, tanto interna como externamente con todas las partes interesadas. Entonces, nuestro objetivo
es tener una comunicación eficaz con todas las partes interesadas, internas y externas. Nuestro indicador o nuestros indicadores, ¿cuáles van a ser? ¿Cómo lo podemos medir? Comunicación efectuada sobre los cambios realizados, el número de cambios, algo así. Pero, por ejemplo, sí puede ser, pero yo no lo enfocaría tanto a cambios porque no necesariamente siempre vas a tener cambios. Sí. O sea, en este momento por lo que se están revisando las fichas técnicas, pero no necesariamente lo que tenemos que comunicar son solo cambios. Entonces, pensemos primero en una de las partes interesadas, separémoslo. Entonces, una de las partes interesadas y la más importante, el cliente. Entonces, ¿cuál es el indicador? ¿Cómo se llamaría el indicador que nos ayude a medir si nuestra comunicación con el cliente es eficaz o no? Valentina, es válido decir que una parte de eso, no todo, una parte de eso es el resultado de la auditoría, porque ellos tienen unas especificaciones, nos evalúan una serie de parámetros y ellos tienen como una calificación de sus proveedores, ¿sí? Y si sacan X porcentaje, van a tener una auditoría, si es muy bajo, una auditoría no con un año de frecuencia, sino con menos. O si hay una queja grave, inmediatamente hay visita para determinar si ya se están tomando las acciones correctivas. ¿Ese podría ser una parte? Pues Una es que parte... en las auditorías lo que estás evaluando es cómo te va en la auditoría y cómo te califica el cliente todos los procesos, pero no cómo te comunicas tú con el cliente. Porque Ya. cuando tienes auditoría es que el cliente ya llegó ahí. O sea, el cliente, la iniciativa de comunicarse salió del cliente. Tendría que ser como una encuesta, ¿no? Pero nuevamente, una encuesta te lleva es a la percepción del cliente, no a una medición más objetiva. Y si se tiene en cuenta el número de encuestas recibidas, nosotros en un indicador anterior habíamos hablado de las encuestas hacia los clientes, pero si aquí ya no es tanto la respuesta del cliente, sino el número de encuestas recibidas, el nivel de encuestas recibidas sobre lo que se esperaba recibir, ¿no puede ser una manera como de medir la cantidad de reacciones que tuvimos o de comunicación recibida? Esa puede ser una, pero, y me parece está bien, pero tenemos que controlar sobre todo la información más importante que debemos comunicar. Y si se mira algo de un tema de actividades realizadas, es que escuchando todo lo que vienen hablando, yo siento que para la transmisión de la información debería haber como un protocolo, un proceso que todos los conozcan, ¿sí? Cómo se va a hacer para los clientes, cómo se va a hacer interno. Entonces, de ahí se generarían algunas actividades. Si se generara un indicador sobre eso, Entonces, ¿no? podría hacer seguimiento al procedimiento de comunicación, puede ser de trámite y comunicación con el cliente. Entonces, si dijimos que en un mes íbamos a comunicarnos con 5 clientes y le íbamos a informar con esto, ¿culminado el mes se hizo o no se hizo? Pues algo así. Ok, pero de dónde sale que en el mes tú te propones o tú dices qué es lo que le debes comunicar en ese mes al cliente? Eso deberíamos establecerlo nosotros dentro del protocolo. Bueno, para el mes de agosto sabemos que tenemos que publicarle informarle a todos los clientes el tema de rotular, el tema de las fichas. Listo. ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? Y después medimos si finalmente lo hicimos en ese tiempo acordado, para ver si nuestra comunicación sí fue a tiempo y efectiva. Ok, ok, por ahí vamos bien. Entonces, pero ¿dónde nos planteamos
Ok. A ver, ¿qué pasa si lo dejamos seguimiento al procedimiento de trámite y comunicación con el cliente? Entonces, ¿cómo lo mediríamos? ¿Cuál sería la fórmula? A ver si nos empieza a hacer sentido. Como actividades proyectadas versus actividades realizadas. No sé, algo así. Como, si yo dije que voy a comunicarle a 20 clientes, ¿se hicieron efectivos esos 20 clientes? ¿O qué pasó? ¿Por qué no se pudo llevar a cabo? ¿Cumplimiento de un cronograma? Sí, algo así, que nosotros mismos lo establezcamos. O sea, si tenemos que comunicar algo de calidad, si tenemos que comunicar algo de desarrollo, algo comercial. Y lo que pasa es que el cronograma se iría casi que construyendo en el día a día, porque las cosas a comunicar nos van saliendo en el día a día. Pero podríamos hacer, por ejemplo, un plan semanal o mensual, ¿no? Sí, Lo digo, por ejemplo, el tema de las fichas. ¿Cuánto tiempo nosotros consideramos que debemos gastar para ya comunicarle a todos los clientes el tema de las fichas? Después de que las tengamos listas, ¿no? perfecto. Listo, entonces quedaría acá como comunicaciones realizadas sobre comunicaciones planeadas. Entonces, por ejemplo, el interior del comité de inocuidad o el departamento de producción o el departamento de calidad o de investigación y desarrollo dicen, en agosto le vamos a tener que comunicar a 20 clientes el cambio de fichas técnicas. Entonces, en agosto medimos si esas comunicaciones sí fueron entregadas eficazmente, o sea, si fueron entregadas sobre las planeadas. Sí, me parece perfecto. Listo, entonces esta es una forma de medirlo. Sería entonces realizarlo mensual y revisarlo con qué periodicidad. Como trimestral. No, yo digo que mensual, porque por ejemplo, si algo no se cumplió, lo tiene que reprogramar. Ok, Sí, debe ser mensual, creo. listo. ¿Y nuestra meta sería? Eso debería ser. Como Por lo mayor menos al no. 90%. Ujú. Listo. ¿Y la responsabilidad de llevar el indicador es de? Depende, es como de cada, porque aquí no sería solamente De uno, cada área. de cada área, correcto. Listo. Listo. Entonces ahí estamos midiendo lo que le comunicamos al cliente que es nuevo, digamos, como lo que planeamos que le debemos comunicar al cliente. ¿Qué más le debemos comunicar al cliente? ¿O cómo más nos comunicamos con los clientes? En el día a día, ustedes, ¿qué más le comunican al cliente? ¿Cómo más se comunican con el cliente? Adriana, la parte de logística, ¿eso lo maneja Yo creo cadenas o que cómo? nosotros deberíamos buscar la manera de asegurar que tenemos la información actualizada de los clientes para poder comunicarles a ellos la información. Ok. Información actualizada de los clientes. ¿Y cómo sería la fórmula para medirla? ¿O cómo lo quisieran medir? El total de clientes activos por la cantidad de información que se puede, o el total de clientes activos por los clientes actualizados, algo así. Clientes actualizados sobre el total de los clientes, así. Listo. Y lo haríamos, la periodicidad, ¿cuál sería? Anual, yo creo que es anual esta información. ¿Y la meta? Necesitamos garantizar por lo menos un 80% de la actualización para que sea eficiente
efectiva la comunicación y poder cumplir el indicador anterior. Perfecto. Y la responsabilidad de realizar el indicador, no la actividad, sino el indicador. En este momento la información la tiene comercial. Listos, bien, ahí vamos encaminados en todo lo que le debemos comunicar al cliente. ¿Qué más le comunicamos a los clientes en el día a día? ¿O qué más es importante que le comuniquemos a los clientes? Todo lo relacionado con el contrato. Sí. Entonces sería como condiciones contractuales, Sí, que también nos aplicaría para proveedores, que es otra de las partes interesadas. sí, señora. ¿Cierto? Que ahí podríamos medir todas las partes interesadas de una vez. Proveedores, clientes. Bueno, sí, contractual tienen proveedores y clientes, básicamente. Entonces, ¿cómo mediríamos que estamos comunicando las condiciones contractuales? ¿Contratos sobre número de proveedores o clientes? Como lo estamos haciendo en general, ¿sería sobre todas las partes interesadas? Sí. Entonces sería, ¿cómo me dijiste al comienzo? Perdóname. Contratos realizados sobre número total de clientes y proveedores. Contratos. A mí me parece que la palabra contrato dejaría por fuera, por ejemplo, el tema de las políticas, que también es importante comunicárselo a los clientes. ¿De pronto no podríamos usar otra palabra? Como, por ejemplo, entonces sería sobre condiciones comerciales. Y en vez de contratos, sería como documentos comerciales, ¿te parece? Sí, igual aplica Sí, para puede clientes y ser. proveedores. Sí, porque bien puede ser un contrato o bien puede ser un acuerdo. ¿Así les parece que queda bien? A mí me parece que está bien. Perfecto. ¿La periodicidad cuál sería? De realización y de seguimiento. Por ahí trimestral. Lo realizaríamos trimestral y lo revisaríamos. Anual. Y la meta sería Que ser bien ambiciosa para que pueda funcionar todo, por lo menos el 80. Trimestral no es muy cortico, Adri, no debería ser como semestral. Sí, o anual. Lo que pasa es que hay comunicaciones que son igual que las comunicaciones realizadas, se pueden dar mensualmente. Entonces, evaluarlo en 6 meses nos puede dejar por fuera de la transmisión de la información o de asegurar que el cliente recibió la información. No, porque eso lo detectaría uno con el indicador de comunicaciones realizadas. Tiene que estar, es correcto, por encima del 90%. Y la otra es la revisión de los documentos comerciales. Pues no, es que trimestral me parece muy cortico, pero pues que todos estemos de acuerdo. Votemos. Es que es revisión, no necesariamente tiene que tener Aquí la documentación de los movimientos. clientes es un tema, o sea, uno piensa en los grandes como el Éxito, como Jerónimo, pero en general hay muchos clientes y a veces la información no es fácil. Por ejemplo, los proveedores tampoco es tan fácil para decir que sea trimestral. Sí, yo les pongo un ejemplo. Revisemos, por ejemplo, el contrato
con la empresa que nos presta el servicio de control de plagas, ¿sí? Llevamos con la misma empresa como 3 años y usted va a mirar y no hay contrato vigente, ¿no? Pero hay algún tipo Y eso de... es algo que se hace una vez al año. O sea, así sea el otro, sí, pero es una vez al año. Claro, para eso es que funciona esto, ingeniero. Pero los contratos son renovables automáticamente. Automáticamente, sí, o sea, per se. Pues no sé, digamos, si dentro de las condiciones contractuales del que menciona la señora Consuelo en algún momento decimos que debemos hacer, no sé, algún documento, o sea, la revisión de la información. Claro, la revisión existe un contrato y pues, digamos, tendríamos que gestionar la revisión de esos temas para saber bajo qué parámetros estamos manejando, porque para un ejemplo pondríamos el nuestro, o sea, nosotros tenemos un contrato, no sé, hace un año como empleados de la compañía, pero no necesariamente cada que se cumple el contrato nos envían un contrato nuevo o nos llaman a decirnos el otro sí, algo así. Lo pongo como ejemplo. Entonces, digamos que arrancar sería como revisar esos contratos y poner una periodicidad de cada 6 meses, porque pues igual inicial lo estamos apenas arrancando, ¿no? Entonces sabemos que tenemos algunas cosas que tenemos que revisar y que pulir, pero no nos va a dar una trimestral, sino de pronto yo creo que una semestral. ¿Lo dejamos semestral? ¿Quieren votar o si quieren levantar la mano los que quieren semestral? La otra opción es semestral o trimestral, solo esas dos opciones, ¿sí? Pues o mensual si quieren. No, no, no. Mensual no. Entonces las opciones son trimestral o semestral. Listo. Entonces, votemos por trimestral. Levantando la mano. Trimestral. ¿Ningún voto? Entonces, Judith, trimestral. La verdad me adhiero a cualquiera de las dos. Dije por responder porque yo era la que había propuesto trimestral, pero no pasa nada. Entonces creo que la mayoría está con semestral. Gana la mayoría. Listo. ¿La responsabilidad de realizar el indicador es también del área comercial? Y compras, ¿cierto? Ah, pero en la primera. No sé. ¿Proveedores área administrativa? Hay alguien que se tiene que hacer responsable del indicador. ¿A qué área le queda más fácil? Aquí estamos hablando de la comunicación de las condiciones comerciales de los clientes. Clientes y proveedores. Clientes y proveedores, entonces ahí sería son dos actores compras y comercial, ¿no? Y compras comercial y el sistema integrado de gestión. Pienso yo, ¿no? Listo. Listo. Esas son las listo. Ahora, ¿qué más le debemos o sabemos que le comunicamos permanentemente a los clientes? ¿O creen que con eso ya está cubierta la comunicación a los clientes? Tenemos seguimiento al procedimiento de trámite de comunicación con el cliente, que hay que establecerlo, hay que hacer este procedimiento, pero pues lo vamos a medir con lo que planeamos comunicar. La información actualizada de los clientes, que es tener esa información actualizada, la comunicación de las condiciones comerciales tanto a clientes como a proveedores. A mí me parece que este es bueno porque abarca muchas cosas. Sí, señora. Yo creo que con estos indicadores cubrimos una gran participación de la comunicación hacia los clientes y proveedores y esto nos va a demandar bastante trabajo. Por ahora considero que estos indicadores serían los necesarios y pues hacia adelante podríamos ir evaluando si hay otro. Listo.
Entonces, esto es hacia afuera. Ahora, al interior de la compañía, entre las áreas de la compañía. ¿Qué es lo que en su día a día, qué es lo que más se comunican de un área a otra? O dentro de la misma área. Es que hay requerimientos, por ejemplo, de un área a otra se requieren o ya sea compra, o ya sea la producción, o ya sea cómo se maneja eso para que aplique para todos. A investigación y desarrollo o a calidad, todos son requerimientos internos que se comunican entre las áreas. Perfecto, entonces el indicador se podría llamar requerimientos internos, ahí estamos evaluando cómo se comunican de un área a otra o dentro de la misma área y cómo lo podríamos medir. Podrían ser comunicaciones formales e informales sobre el número de procesos o algo así. Acuérdate que acá informales no podemos tener porque acá estamos diciendo que lo hacemos a través de canales formales. Entonces, si acá metemos informales. No, sí, es formales. No, es que estaba confundiendo informales con correo electrónico y eso, pero eso es formal. Sí, eso es formal. Informal es como que yo te diga por el corredor, ay, esta mañana me llamó Jerónimo que por favor le desarrolles tal cosa. Y sigo derecho y no te doy más detalle. Eso sería una comunicación informal. O por teléfono, que la diga por teléfono y ya. Exacto, porque yo sobre eso no puedo hacer ningún seguimiento. O sea, es válido hacerlo por teléfono, pero debe quedar registrado que por teléfono me hicieron un requerimiento. Ah, bueno, y de hecho, estos requerimientos también nos aplican externamente. Porque los clientes no nos mandan requerimientos también, como venga, envíeme Sí, tal claro. cosa. Sí, y por lo general por escrito, correos. Entonces, hagamos primero el de los clientes, ahora pensándolo. Entonces, este sí lo podríamos medir como requerimientos respondidos eficazmente o resueltos. Resuelto, sí. Resueltos sobre total requerimientos. Piensen que cada vez que decimos esto, o sea, cada vez que decimos total de requerimientos recibidos, por ejemplo, tenemos que tener un mecanismo para poder registrarlos, porque si no los registramos no los vamos a poder medir. Pero bueno, pues eso lo vamos desarrollando en la medida en la que los vayamos haciendo. Esos formatos donde vamos a registrar toda esa información. Este de los requerimientos de los clientes, ¿cada cuánto creen que lo debamos diligenciar? Yo creo que mensual. Y revisar. Mensual. Perfecto. ¿Y nuestra meta sería? Superior al 90, por lo menos. Superior al 90, perfecto. ¿Y la responsabilidad de realizar el indicador en qué área? Cada área, porque puede ser comercial o puede ser temas... Técnico, sí. Listo, perfecto. Ahora sí vamos a los requerimientos internos. Esos entonces, ¿cómo los mediríamos? Los que son al interior de nuestra compañía. Igual, requerimientos resueltos sobre el total de los requerimientos recibidos. Igual. Sería todo igual, mensual. A mí me parece muy importante ahí el tiempo, porque muchas veces se hacen requerimientos y pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. De pronto para las personas que lo reciben no es importante, pero para el que lo hace sí, para el que lo requiere solucionar algo, ¿sí? Pero por eso se revisa mensual, ingeniera. Si en el mes uno lo revisa, sabe que
que máximo tiene un mes para resolverlo. Pero ¿cierto? también me gusta la idea de medir el tiempo. O sea, era como la agilidad. Sí, me gusta la idea. Sería como el tiempo de respuesta. Exactamente, sí. Porque entre más rápido resuelva, le resuelva yo al cliente, más contento va a quedar. Por ejemplo, y mi cliente interno también. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos medir ese tiempo de respuesta? Como día cero sobre total días para responder, algo así. Fecha inicial, Podría fecha ser. final y el número, el días debería ser mínimo, ¿qué? 2 días tal vez, un día. Pero eso depende del requerimiento también. Sí, Podría Sería. algo así como que uno le hace la solicitud a la persona y la persona le dice, mire, tengo máximo un mes para darle respuesta a eso. Y entonces al final miramos si cumplió el mes o no cumplió. O sea, Pero eso lo que implica es que cuando haya un requerimiento hay que fijar un tiempo. Entonces, si por ejemplo hablamos de producción, hace requerimiento de un insumo, voy a decirlo, o dirección comercial, y tiene 2 días, pero puede dirección comercial solicitar un desarrollo para un cliente y se puede tardar, yo qué sé, un mes o 2 meses. Entonces sí, yo creo que debería uno fijarlo en el momento en que hace el requerimiento para poder ver si cumple o no cumple. Sí, de acuerdo, porque sí es como muy dependiendo del requerimiento. Exacto. Hay cosas que son urgentísimas y toca ya ahí dejar de hacer lo que está haciendo, entonces el tiempo de respuesta va a ser cortísimo. Sí, pero hay cosas que aunque sean urgentísimas, Linis, no está dentro de nuestras capacidades poder responder en un tiempo mínimo. Digamos, un lead time de un insumo puede ser fácilmente 60, 75 días. Exacto. Aunque creo que esas aplicaciones vendrían para los requerimientos internos. Cuando hablamos de los tiempos de respuesta hacia los clientes, o sea, el tiempo externo sí debe ser muy corto, creo yo. Los internos puede variar de acuerdo a los requerimientos, las necesidades, las programaciones, qué sé yo, pero hacia los clientes creo que el tiempo sí debe manejarse de una manera más prudencial, hacia afuera. Pero lo que decían Es que es ahorita, lo por ejemplo, mismo. un desarrollo se va a Es lo demorar mismo, mucho sí. tiempo. Es una cadena. Sí, es una cadena. Si un cliente, no se pide X cosa y no hay el insumo, y el insumo viene con un tiempo determinado, pues igual él creería yo que no se podría dar respuesta muy rápidamente. Que miremos que el tiempo se tiene que definir dependiendo del requerimiento. El requerimiento a desarrollo se lo hace el área comercial. Y eso a la vez va a ser un requerimiento de un cliente. A los dos se toma un tiempo dependiendo del tipo de desarrollo o el tipo de requerimiento que se presente. Entonces, eso nos dice que cada requerimiento tiene un tiempo que se pacta que se fija en el momento dependiendo del tipo de requerimiento, valga la redundancia. Podríamos dejarlo así, por ejemplo, en ese orden de ideas con lo que están diciendo, el cumplimiento del tiempo máximo solicitado. Por ejemplo, si el cliente me dice, yo necesito que me envíes esto en máximo 10 días porque le tengo que contestar al INVIMA, por ejemplo. Entonces, yo ya sé que mi tiempo máximo son 10 días, entonces debo cumplir con él. Sería solo medir si cumplí o no con el tiempo máximo que me solicitó el cliente. Sí, sea interno o externo. Sea, exacto, también. Y en el caso de los clientes, nuestra meta debería ser cumplir con ¿qué? De los tiempos máximos solicitados. Sí, el 90. 95. Como 95, si no es una mala impresión. Y también sería cada una de las áreas porque depende del requerimiento, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Y en cuanto a la comunicación
a los tiempos de respuesta internos, de los requerimientos internos, ¿lo podríamos dejar igual? Pienso que sí. Sí. ¿Con la misma meta? ¿Opinan? Sí. Pienso que sí. Requerimientos internos. Listo. Perfecto. Entonces ya tenemos comunicación con los clientes, comunicación con los proveedores, comunicación interna. En la comunicación interna vamos solo en el cumplimiento de los requerimientos que hacemos al interior de la compañía. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se cambia un procedimiento y hay que comunicarlo al área de producción, al área de calidad, como para verificar que toda la empresa sí recibió la comunicación de ese cambio, por ejemplo? Eso, ¿cómo sería ese indicador? Que me parece importante. Comunicación efectiva a las partes afectadas o interesadas. Pero así nos queda muy general. Ay, sería como, y aquí ya me estoy refiriendo más a temas específicos de inocuidad. Por ejemplo, se cambiaron las concentraciones, se aumentaron las concentraciones de dosificación de hipoclorito para desinfectar. ¿Se fue la onda o se me fue a mí? No sé, ¿me oye? No estoy escuchando. Sí, se oye entrecortado. Hola, ¿me oye? Sí, pero no se escucha. ¿Me oye? Yo sí escucho. Sí. Judith, ¿tú no me oyes bien? ¿Consuelo? Yo escucho perfecto a todos. Ajá, gracias, Judith. ¿Consuelo? Cuando empezó a colocar el ejemplo, no, escuché parcialmente. Ah, ok. Por ejemplo, entonces el ejemplo era, se toma la decisión por las razones técnicas que se consideren que hay que aumentar la dosificación de hipoclorito de sodio para la desinfección de las tolvas. Entonces, ¿eso cómo se le comunica a las personas responsables de sus procedimientos y cómo podemos medir que esa comunicación sí fue eficaz? Es decir, que sí llegó a las personas que debía llegar. Por ejemplo, aquí las soluciones desinfectantes y detergentes se preparan en el área de calidad. En este año hicimos un cambio y entonces se hizo mediante elección de un punto, pero internamente, o sea, yo realicé esa elección de un punto a las personas que preparan esas soluciones. ¿Cómo lo verifica uno? Porque si están diligenciando el formato, eso generó también un cambio en el registro y pues se verifica que sí lo están cumpliendo colocando una concentración, por ejemplo, en el caso de detergente. Okay. Pero es decir, eso no lo llevamos hasta producción porque ellos no preparan ni el desinfectante ni el detergente. Nosotros lo entregamos preparado. Claro, pero este es un ejemplo. En otras cosas que sí haga producción, por ejemplo, cambiamos la proporción de harina de arroz en la mezcla para sopa de tomate. Entonces ya no es el 30% de harina de arroz, sino el 40% de harina de arroz. Eso, ¿cómo lo comunicamos y cómo verificamos que quede muy claro y que sí se aplique? Sí, en este momento esas comunicaciones todas se manejan por correo electrónico. Lo que faltaría es cómo confirmar que fue recibida por todos, ¿cierto? Tendríamos que generar un sistema de respuesta inmediato que fue leído, que fue enterado, para poderlo uno conocer y saber si se comunicó y si fue efectivo. Porque en este momento, ¿qué es lo que se hace? Digamos, un ejemplo en desarrollo, se cambió el procedimiento del proceso. Entonces, se hace el cambio en la minuta de producción, pero se comunica a las personas que intervienen en el proceso, al jefe de producción y a gestión de calidad. Entonces, se comunica, pero tendríamos que mirar la forma de recoger la información para ver el cumplimiento de este aspecto. Sí, confirmación, no sé ahí cómo sería. Ok, entonces
esto sería como, el nombre del indicador sería comunicación de requisitos de producción e inocuidad, ¿les parece? ¿Puede ser que así nos abarca las dos cosas? Sí, miremoslo así, a ver cómo nos Miremoslo así, termina. a ver cómo nos va. Entonces, estamos diciendo que estamos comunicando los requisitos de producción y los requisitos de inocuidad, que son los que tenemos que cumplir. Entonces, ¿cómo podríamos medir que esa comunicación fue eficaz? Es decir, que sí me entendieron que tocaba cambiar la formulación. ¿Con el cumplimiento? Sí. O cumplimiento, sí, puede ser cumplimiento de requisitos sobre el total de requisitos. ¿Sí? Sí. En cada área. Entonces, cumplimiento de requisitos sobre el total de requisitos recibidos. Entonces, Sí. por ejemplo, en este mes yo voy a medir que a producción le envié 10 requisitos de modificaciones o de cualquier cosa. Y voy a verificar si los cumplieron y cómo lo verifico. Voy y reviso los registros, por ejemplo, de limpieza y desinfección, si lo que cambié fue limpieza y desinfección. O voy y reviso, ustedes supongo tienen un formato para anotar, pues para registrar en producción si se cumplió con la formulación. Entonces, en ese mes reviso la formulación de ese producto en específico y quiere decir que sí me entendieron. Tengo una pregunta, o no sé cómo se podrá llamar. Nosotros estamos diciendo en el indicador comunicación eficaz de requisitos de producción e inocuidad, y estamos hablando de que lo vamos a medir en cumplimiento de requisitos sobre el total de requisitos recibidos. Pero como es una comunicación eficaz, se me ocurre, cambiaron lo que decía Valentina, que cambiaron la proporción del cloro que se utiliza para limpieza y le comunicaron a las personas mediante la elección de punto. Pero ¿cómo sabemos si realmente la comunicación llegó a todos los actores que necesitaban conocerla? La señora, bueno, digamos que el ejemplo, pues la señora Consuelo ya nos aclaró que únicamente es en calidad que se prepara eso, pues. Pero digamos que no fuera solamente un tema que involucrara a las personas de calidad, sino que de pronto involucrara también a la señora de servicios generales, pero pues por X o Y situación no se comunicó o no se vio asertivo. Entonces yo creo que no sé si estaré errada, pero creería que esa comunicación eficaz la deberíamos mirar en esos dos sentidos. ¿Se cumplieron los requisitos y se comunicó a todo el mundo? O sea, a todos los actores que participaban en ese requisito, o de pronto se pasó a alguien, no sé. Podría ser como, estoy completamente de acuerdo, Sandra, mil gracias. Podría ser como... Como número de personas que recibieron la comunicación sobre los afectados o los involucrados. Sobre el total de personas o cargos, podría ser sobre el total de personas interesadas en el tema, digamos, como estamos hablando de partes interesadas. Sí. Listo. Perfecto. Súper, Sandra, me encanta. Entonces, estos cada cuánto los vamos a medir y cada cuánto les vamos a hacer seguimiento. Entonces, el de número de personas que recibieron la comunicación sobre el total de personas interesadas. Es decir, yo tenía que comunicarle el cambio de formulación a 40 personas y la recibieron 20. O la recibieron los 40. ¿Cada cuánto lo Pienso vamos que debe a...? ser mensual. O sea, debe ser muy frecuente. Yo no sé si mensual sea incluso muy largo el plazo. Acuérdate que esto es la periodicidad con la que alimentamos el indicador y esta la periodicidad con la que verificamos que se cumplió o no se cumplió. Sí, entonces mensual. Y nuestra meta sería 100%. listo.
y dirección de cada una de las áreas, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora, sobre el cumplimiento, también lo vamos a revisar mensual y nuestra meta sería Debería ser 100 porque son requisitos. y también dirección de cada una de las áreas porque depende de a dónde Sí. haya llegado el requisito. Acá estamos hablando de requisitos de producción e inocuidad para que el producto salga como debe salir y salga inocuo. Perfecto. Entonces ahí ya hablamos sobre la comunicación interna, los requerimientos internos, los de los clientes, los proveedores, la comunicación eficaz de los requisitos de producción e inocuidad. Producción, estamos cubriendo las características de los productos ofrecidos. Listo. Entonces ya tenemos clientes, la parte interna, los proveedores, los consumidores, clientes. Nos faltaría, bueno, academia no creo que sea como muy frecuente. Nos faltaría autoridades legales. ¿O creen que ese lo podemos dar por sentado, digamos, como que eso se da por naturalmente? Porque igual también nos entra acá en respuesta a los requisitos y a los requerimientos. Sí, yo creo que a menos que le metamos por ahí por un ladito, incluso incluidos los legales. ¿Podría ser aquí tiempo de respuesta a los requerimientos de los clientes ilegales? O externos, sí, listo, fin. Ahí ya queda todo lo que venga de afuera. Yo prefiero dejarlo por aparte para que nos quede muy claro lo del cliente. Ah, ok. Y lo Sí, legal puede ser. también debe quedar claro porque por decir algo, hay un auto y el auto tiene un plazo para responderlo y para solucionarlo y se tiene que tener esa información. Entonces hay que incluirlo en algún lugar. ¿Lo podemos dejar en el mismo y lo evaluamos? ¿O lo quieren Sí, separado? yo creo que lo podemos dejar ahí desde que aparezca entidades Entidades. legales, Pero eso no se llama entidades legales, eso se llama entidades gubernamentales, gubernamentales. porque Ok. puede ser de Puede del ser DAMA, puede ser de la superintendencia, puede ser de INVIMA, puede ser, sí, no bueno, necesariamente es el gobierno nacional, también puede ser local. Listo. Listo. ¿Creen que ahí cubrimos como toda la comunicación o consideran que nos hace falta algo? yo creo que ahí está como completo. Sí, a mí también me parece que está bien completo y en la medida en la que los vayamos haciendo, como son mensuales muchos, nos vamos a ir dando cuenta. Perfecto. Ahora, yo creo que este pedacito, para garantizar la eficacia de la comunicación, se confirmará la recepción de la información y su interpretación a través de diversos mecanismos establecidos. Yo creo que este lo hemos cubierto con todos estos, ¿cierto? ¿Ustedes Sí, qué opinan? señora, sí, estoy de acuerdo. Sí. Ok, ya lo cubrimos. Perfecto. Y este entonces es este, que es comunicación eficaz con todas las partes interesadas. Perfecto. Y nos quedaría entonces, por último, este ya es el último párrafo de la política de calidad. Las competencias de todo el personal se desarrollan con capacitación permanente en habilidades y destrezas asociadas a la calidad e inocuidad de los productos alimenticios fabricados. Entonces, nuestro objetivo de calidad puede ser Garantizar capacitación constante del talento humano o garantizar capacitación permanente. O entrenamiento. Entonces, capacitación y entrenamiento.
ser, sí, medición de capacitación y entrenamiento al personal, puede ser uno. Sí. Otro puede ser medición del desempeño. Sí. Listo. Entonces, en medición de capacitación y entrenamiento al personal, ese es nuestro objetivo. Nuestro indicador o nuestros indicadores, ¿cuáles serían? Pues hay uno muy sencillo que es el cumplimiento del cronograma de capacitación. Sí, 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 ¿Cierto? sí. Listo. ¿Qué fórmula le pondríamos? Número de capacitaciones ejecutadas sobre las capacitaciones programadas. Listo. Ay. Número de capacitaciones ejecutadas. Capacitaciones programadas. ¿Cada cuánto lo alimentamos y cada cuánto lo revisamos? Mensual. Sí. Y la revisión también toca mensual porque si por X o Y motivo no se realizó, toca reprogramar. Perfecto. ¿Y nuestra meta de cumplimiento es? El 90%. ¿Y quién es el área encargada de realizar este indicador? Calidad. Pero eres un Ahora, talento humano porque son capacitaciones en general, ¿no? Yo hago énfasis pues en la parte de calidad e inocuidad y materia Sí, sanitaria, está bien. ¿cierto? Porque, por ejemplo, el IENA lleva lo de seguridad y salud en el trabajo. Sí, no, ahí es enfocado a calidad y inocuidad. Toca es poner el indicador de entrenamiento al personal, que es cuando si no tienen, pues como la experiencia y eso se debe entrenar. Y ese entrenamiento es por la parte de producción. Entonces, Diferentes áreas. ese sería un indicador de cumplimiento de entrenamiento. Exacto. ¿Y ese cómo lo mediríamos? Yo creo que igual. Bueno, no. Sería entrenamiento del personal sobre el número de personas, sí. Capacitadas sobre el total de las personas Sí. Del área. Personas entrenadas sobre total personas del área o de la planta de No, personal. yo creo que como involucradas. Sobre total planta de personal, ¿no? Porque pues todo el mundo tiene que estar entrenado. ¿O no? Yo creo que sí, más cuando hay tanta rotación en los diferentes puestos, ¿no? Una persona puede estar en mezclas, pero si en ese momento no se requiere, colabora en la parte de operación de empaque secundario. Listo, ¿y también lo haríamos mensual? ¿Y mayor al 90? ¿O podemos cambiar la periodicidad? ¿Lo dejamos mensual o cambiamos la periodicidad? Pues
no sé qué tanta frecuencia hay cambios, porque pues a veces si en 3 meses no ha habido movimientos de personal, no se haría mensual. Podríamos dejar con alimentación trimestral y revisión semestral. Sí, yo creo que mejor. Sí, ¿Y la meta sí el 90%? Sí, señora. Listo. Y aquí sí, entonces la responsabilidad de hacer el indicador es de quién? ¿De talento humano? Directores de proceso, ¿no? O sí, Dirección de producción. dependiendo del área, pues tiene que hacer su el indicador de entrenamiento. Listo. Listo. Entonces, esto es medición de capacitación y entrenamiento al personal. Entonces, estamos diciendo que dictamos las capacitaciones, las programamos y las dictamos. Tenemos gente y la entrenamos sobre el total de las personas que tenemos, que trabajan con nosotros. Pero eso no nos garantiza que en lo que se dictó la capacitación o en lo que entrenamos se haya comprendido y se haya aplicado, o sea, que esa capacitación haya sido eficaz. Entonces, debería haber otro indicador sobre... Como resultados de evaluaciones. Podría ser como eficacia de capacitación y entrenamiento, y ahí podríamos poner los resultados de las evaluaciones. Sí. Y entonces lo mediríamos resultados obtenidos en las promedio, ¿no? Sería el promedio de todas las personas para X capacitación. Y este lo podemos alimentar mensual porque si las capacitaciones las hacemos mensuales y lo podemos revisar trimestral, ¿les parece? ¿O mensual también? Yo creo que trimestral. Y la meta sería, ¿ustedes de qué a qué califican? De 1 a 10. Entonces, el mínimo que esperarías que obtuvieran en promedio todas las personas capacitadas. Es decir, actualmente yo digo, la persona pasa con 70, o pasa con 7. Entonces sería mayor o igual a 7. Pero ahí me deja pensando esto del promedio de resultados obtenidos en las capacitaciones. Yo no lo veo como promedio porque si una persona saca 5 y la otra saca 10 y yo saco promedio, entonces... Más bien sería como eficacia, ¿no? Lo que pasa es que debes garantizar que todos te entendieron, que todas las personas te entendieron. Entonces, si una persona saca 10 y el otro saca 5, pues el promedio es 5, porque una persona entendió la mitad de lo que entendió la otra persona. Sí, pero ¿sabe cómo hago? Es decir, si a las personas que les fue bien, no hay problema. A las que sacaron menos de 7, les hago un taller, les pongo una tarea de investigar algo relacionado con el tema, ¿sí? Claro. A las personas que incumplieron. Entonces, por eso yo no saco aquí promedio, sino sería más como porcentaje de personas que aprobaron, ¿sí? Lo que pasa es que sí, yo sé que tú no sacas ahora en este momento promedio, pero cuando veas el indicador vas a ver, o sea, así como vas a ver este de capacitaciones, entonces va a haber enero, dictaron capacitación sobre limpieza y desinfección. Y el promedio fue 7, listo, pasó. Febrero, marzo, sí, y vas a empezar a ver como una curva de aprendizaje sobre los temas. Entonces, lo que tú haces está perfecto, Consuelo, porque tú revisas y no te está cumpliendo, tú ya lo estás haciendo sin tener el indicador hecho, pero ya lo estás haciendo. La persona no cumple con mi meta, por lo tanto yo tomo una acción correctiva, que es hacerle un taller, que investigue, que lea y volver a evaluar.
Entonces, de este promedio te van a salir también muchas acciones correctivas que son las que ya haces. Ah, bueno, perfecto. ¿Por qué el promedio es importante? Porque es de todas las personas. Porque no sacamos nada si una persona entendió y 10 no entendieron. Buen ¿Sí? punto, listo, sí. Listo. Entonces, la responsabilidad de realizar el indicador sería cada una de las áreas, porque cada una de las áreas hace sus capacitaciones. Sí. O, ¿sí? Perfecto. Listo. Y así entonces estamos midiendo que capacitamos y entrenamos al personal y también estamos midiendo si esa capacitación fue eficaz, si nos entendieron, si el tema quedó claro. Y vendría el siguiente, que es la medición del desempeño. ¿Cómo se la imaginan ustedes? O si hacen algo ya parecido. Y esto Si sería eso un en poco... verdad lo manejan en las empresas, es como una evaluación de desempeño. Sí, Se aplica señora. para muchas cosas. Ujú. Entonces le podríamos poner acá medición del desempeño. La calidad es evaluar el desempeño. ¿Ustedes ya hacen evaluaciones de desempeño? No, señora. Ok, ¿cómo se les ocurre que lo podríamos hacer? Porque lo podemos hacer contra el manual de funciones que ya tenemos y ver si la persona, y calificar el cumplimiento de las funciones para cada persona, para cada cargo, cómo... Yo creo que en ese caso tocaría buscar un modelo de evaluación de desempeño. Sí, porque tienes, pues yo les puedo mandar el modelo, tienes desempeño, digamos, como personal, digamos, como cosas como llega a tiempo, cumple el horario de trabajo, sí, como ese tipo de cosas, y otras como cumple sus funciones. Entonces, si una de sus funciones, por ejemplo, es hacer un indicador y controlar un indicador o comunicarle al cliente X cosa, entonces también se evalúa si cumple o no cumple con sus funciones. Entonces, lo podríamos dejar con personal calificado con 4 sobre personal evaluado o personal calificado con 5 sobre personal evaluado. Sí, si es de esa forma que se califican, sí, claro. Yo como les decía, yo tiendo a calificar de 1 a 4 o sea, yo tiendo a calificar en par para no irme por la mitad, pero como ustedes quieran. Y no tendría que ser 1/10 para que tanto los entrenamientos y las evaluaciones de esos entrenamientos tengan congruencia con la evaluación de desempeño. Es que sí, puede ser también, pero la evaluación de desempeño la debes hacer en un formato aparte, porque no te están evaluando solo si en la capacitación X sacaste 10 o sacaste 1 o entendiste el tema, sino si llegas a tiempo, si cumples tu horario de trabajo, si respetas los procedimientos, si te sabes la política de calidad, o sea, es todo el desempeño que está asociado a la inocuidad de los alimentos. Sí, señora, sino que yo decía que como para que tuviéramos congruencia en la unidad de medida. Listo, personal Pero, calificado 10 sobre total de personal. Listo. ¿Cada cuánto consideran que se debería medir el desempeño de un cargo de una persona? Sí, sí creo que lo hacen anual. Y se revisaría anual. Y la meta entonces de personal calificado con 10 sobre el total de personal. Ahí sí el 80 para utilizar el método de la ingeniera Consuelo. ¿Mayor o igual al 80%? ¿A el 80 o 70, ingeniera? ¿Qué dice el doctor?
Yo digo después de que ustedes digan. Ay, Por ahí 75, ¿no? Sí, es que 70 se ve chiquito. Y pues uno debe tener personal calificado finalmente. Pues yo pienso que se puede hacer el formato de evaluación de desempeño y ahí se califica todos los temas a nivel de las otras áreas, en cuanto a calidad, habilidades, todo junto, anualmente. Sí, sí, así se hace, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuántas personas crees que deben, o sea, qué porcentaje de la nómina total, de la planta total debería estar por encima de 10? ¿Qué debería estar con 10? Deberíamos dejar el 75, no sé. ¿Ok? ¿Alguna objeción o cambio? No, ninguna. Listo. ¿Y quién haría esta evaluación del desempeño? Sí, talento humano. Con el director del proceso. Claro, pero digamos que la responsabilidad es de talento humano. Talento humano le tiene que preguntar al jefe inmediato, esta persona lo hace bien, todo, pero pues se encarga de hacer la evaluación. Listo. Quedaron entonces los objetivos de calidad y inocuidad. Son bastantes y bastantes indicadores. Entonces, estos objetivos de inocuidad deben quedar en un documento controlado con código, versión, vigencia. Así tal cual como está esta tablita, se copia pues y se pone, se codifica. Es importante que se codifique. Eso lo hace Eliana, ¿cierto? ¿Y? Entonces, Eliana, porfa, para que nos ayudes con codificarlo, porque como ya lo revisamos, lo hemos hecho, pues no, lo hemos hecho en conjunto, entonces yo no creo que sea necesario revisarlo. Sí. No, ya existía un formato, pero pues toca entonces es actualizarlo con la versión, con este. Perfecto. Sí. Perfecto. Y ¿se acuerdan que habíamos conversado la vez pasada y la vez anterior de que íbamos a hacer un cronograma del comité de inocuidad, que eran el cronograma donde íbamos a poner todas las actividades que debemos realizar en el comité de inocuidad? Entonces, en ese cronograma hay que incluir los indicadores, porque fíjense que tenemos muchos mensuales. Entonces, debemos, sobre todo en la revisión. Entonces, por ejemplo, ahorita en el comité de inocuidad de agosto ya deberíamos poder empezar a revisar el indicador de quejas de los clientes, el de inocuidad en la comercialización y así. Entonces, para que lo hagamos, lo montemos al cronograma. No me acuerdo quién estaba encargada del cronograma. Eliana, tal vez. ¿O Lina? Eliana. Eliana, entonces podemos subir ese cronograma ya con las actividades que ya tenemos aquí a Teams, ¿te parece? El cronograma el que íbamos a incluirle lo de la matriz. Sí, ¿te acuerdas Sí, que? ya está ahí, ya está Ok. ahí donde está la matriz legal de inocuidad y está el cronograma. Listo, entonces en ese Faltaría como incluirle las otras, los objetivos, incluyendo exacto, las actividades que salen, sí. listo. Y sacarlo de acá porque acá está solo la matriz legal, tendríamos que ponerlo, ya lo vi, espérame que no estoy compartiendo pantalla. Listo. Y ponerlo como afuera, yo creo. Pero bueno, entonces si quieres yo luego lo muevo. Perfecto, entonces. Ajá, exacto. Todos los jueves del mes, programado, ejecutado, aquí nos tocaría como poner todo. Incluir entonces también de una vez los indicadores, ¿te parece, Liana? Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Pero es incluir
cada uno o incluir como una revisión de los indicadores cada cierto tiempo? Entonces sería como revisión de los indicadores mensuales, revisión de los indicadores trimestrales, revisión de los indicadores semestrales, revisión de los indicadores anuales. Ah, ok. Y ahí ya nos vamos al archivo de indicadores y ahí ya sabemos cuáles son los que tenemos que revisar ese mes. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces sería incluirlo eso y codificar, pues actualizar la versión de los objetivos de calidad. Sí, señora. Listo, y aquí entonces terminaríamos la parte de objetivos de calidad, de planificación, del módulo de planificación nos queda solo la parte de recursos, que ya está casi que resuelta con lo que hemos ido haciendo. Aquí. Ya vamos terminando esta parte. Ah, bueno, luego vemos... Ay, ¿sabes qué, Eliana? Si me haces un los objetivos de calidad también dejarlos acá de una vez en el documento de planificación. Ah, bueno, pero ¿los incluyo ahí abajo? Sí, en el punto 2 donde van, acá. ¿Como un listadito? ¿O? El mismo cuadrito, copias y pegas el mismo cuadro. Ah, bueno. Nos falta, esto lo vamos viendo por el camino, porque en este momento, sin haberlo medido, me parece complejo empezar a pensar qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, quién va a ser el responsable, ya lo definimos, y cómo se evaluarán los resultados, ya lo definimos. Esta parte ya está más o menos definida, pero toca con... mentira, no son recursos, son cambios. Toca pues con el tiempo que lo vayamos terminando de revisar. Y nos falta únicamente en planificación, ya nos falta solo la planificación de los cambios. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos determinar cómo vamos a manejar el cambio. Entonces, por ejemplo, X persona se va, X cargo se va y hay que contratar a una persona nueva. O vamos a hacer un cambio en producción, vamos a hacer un cambio de formulación. Entonces, cuando haya una necesidad de cambio, estos cambios se deben controlar. Entonces, ¿cómo los vamos a controlar y cómo los vamos a comunicar? Entonces, para que para la próxima reunión vayamos pensando y lleguemos con ideas sobre cómo vamos a controlar esta parte, cómo vamos a planear, a documentar y a controlar esta parte eh, para ya verificarla y terminaríamos este módulo. ¿Les parece? Sí. Sí, señora. Sería como una metodología nueva para cambiar un poquito la dinámica con la que hemos venido trabajando, y es que es como un poco la tarea con la cual cada uno debe llegar y cada una debe llegar dentro de 8 días, con su propuesta de ese pedacito. Y ahí unimos las propuestas. ¿Les parece? Perfecto, sí, señora. Sí. Listo, entonces quedamos con todos y todas quedamos con la tarea de escribir ese pedacito, cómo considera cada uno y cada una que se debe documentar y realizar. Lo compartimos en 8 días y tomamos decisiones y definimos y acabamos este módulo. ¿Les parece? Sí. Listo. Gestión del cambio. Listo, eso sería todo por hoy. No sé si tienen algo más. En avisos parroquiales. Hablamos algo de la resolución 810, por favor. Y yo quería lo de los resultados del muestreo, del último muestreo, del muestreo de julio. Sí se puede. Sí, si quieres hablamos primero de la 810, que me parece más urgente. Sí. Bueno. Judy, te doy la palabra. Me da pena con ustedes, pero estaban haciéndome una pregunta acá y no escuché lo último. ¿Vamos a hablar sobre la resolución? Sí, señora, sobre la 810. Por eso te estamos dando la palabra a ti. Nada, pues yo quiero es que nos pongamos de acuerdo si vamos a realizar algún cambio, cómo deberíamos
proseguir o proceder, básicamente. Pues no sé, Gustavo, si tuviste la oportunidad de ver, el presidente sancionó la ley la semana pasada, la ley de comida chatarra que le da piso a la resolución 810. No, no, por el contrario. La ley de comida chatarra no es completamente compatible con la Con la resolución 810. 810. Lo que ocurre es que es necesario conocer el texto finalmente publicado de la ley. Hasta donde yo tengo información, el presidente ya la sancionó, pero no la han numerado. Estaba precisamente mirando eso hace un rato y no la han numerado. Entonces, mientras no la numeren, la ley no existe, pero va a existir. Entonces, lo que hemos conversado sobre esto es que la resolución 810 fue expedida en un momento muy curioso, como si con eso trataran de que la ley no saliera. Finalmente, la ley salió, el presidente, que no la quería sancionar, la sancionó, pero mientras no esté numerada, no podemos hacer referencia a ella. Algunas cosas van a cambiar porque no son completamente compatibles. Yo no soy capaz de decir cuáles, pero por supuesto hay que revisar los términos del rotulado y el gobierno me parece que está en un lío porque le va a tocar expedir una nueva resolución acogiendo los términos de la ley para poder proseguir. Yo no soy consciente exactamente de cuáles son todas las diferencias, pero tengo entendido que las diferencias son mayores. Sí, señor, de las diferencias que a mí me preocuparían más en términos de cocereales es el etiquetado frontal, los sellos de advertencia que irían en la parte frontal de los empaques, porque en muchos aplica alto en sodio para los productos de cocereales. Entonces, de lo que me preocuparía en cocereales sería los sellos de advertencia, por un lado, que el que pensé, digamos, fue en el de sodio, porque grasas trans no lo veo como muy preocupante en los productos de ustedes, y azúcares añadidos tampoco. El otro gran cambio es que hay que declarar en la tabla nutricional, hay que declarar por 100 gramos y por porción del alimento. Entonces eso modifica por completo la tabla. Y pues habría que modificar los empaques, pues el diseño de los empaques. Entonces, declaras por 100 gramos y declaras por porción del alimento según las porciones establecidas en la resolución para los productos. Se elimina el porcentaje de consumo diario, es decir, cuando uno ponía equivale al 2% de lo recomendado diario, eso ya no está, eso hay que quitarlo. Así digamos que son los cambios como más, y bueno, y los nutrientes de declaración obligatoria incluyeron azúcares añadidos, incluyeron, bueno, las grasas, incluyeron dejaron vitamina A y D, calcio, hierro y zinc. Por supuesto, si el producto no es fuente de vitamina ni minerales, pues no se declara. Pero sí cambiaron las vitaminas e incluyeron el zinc, que no estaba como de obligatoria declaración. Las porciones cambiaron, antes que uno, por ejemplo, las calorías las reportaba de 10 en 10 o de 20 en 20, eso cambió también, digamos, como la forma de expresión y de aproximar también cambió. Eso es básicamente como los grandes cambios contra la 333 que yo he visto. Señora Consuelo. A mí me parece un cambio que nos afecta muchísimo y que me preocupa, es la cantidad de referencia para alimentos en general. En la resolución 333 nos decían que para sopas y cremas deshidratadas era la cantidad necesaria para producir
o para fabricar una taza de sopa o crema. Ahora nos pusieron para sopas y cremas, nos pusieron 20 gramos. Eso nos cambia notablemente todo lo que tenemos, porque la mayoría de nuestros productos son porciones de 14 gramos, de 12 gramos. Si acaso las porciones más grandes, ingeniera Judith me dirá, es como en marinera, como en crema de tomate, que hablamos de 18 gramos. La mayoría la tenemos de 14 gramos. Y ahora hablan de porción recomendada 20, que es eso me parece que nos va a afectar bastante. Sí, mi inquietud era a que si vamos a empezar ya, pues empezaríamos a mirar una por una cómo vamos y qué tenemos que ajustar, porque sí, es bastante. No, claro, es que el trasfondo de esto es sacar corriendo a todos los industriales. Esto por supuesto que nos afecta en materia grave. Nos afecta en materia grave y el poner unos avisos frontales de advertencia son absolutamente terribles. La resolución hablaba de unas circulares que son más amables. La ley habla de unas hexagonales que son mucho más duras. Entiendo que en la ley también establece la necesidad de decir cuáles productos son transgénicos en forma expresa. En la ley, en la resolución no. En la resolución no. Esos son, digamos, algunos de los temas que yo tengo identificados, pero sin duda que esto está diseñado para que la gente deje de comprar productos que llaman ultraprocesados. De eso no hay ninguna duda. Y donde más nos golpea a nosotros es en el sodio, por supuesto. Por supuesto. Ahora, ¿qué debemos hacer y cuándo debemos hacerlo nosotros? Pues el efecto va a ser cambios en los empaques. Nosotros no debemos hacer cambios de los empaques mientras las cosas no estén completamente claras. Y me parece que en este momento no son completamente claras. Pero tenemos que prepararnos, sin duda que el golpe más duro para nosotros es el tema del sodio. Y eso nos lleva entonces a que vamos a tener que hacer productos sin sal, sin nada de sodio, que a los consumidores les va a parecer horrible. Pero no hay alternativa, hacia allá vamos. Y si no sé, yo no sé, obviamente no sé del tema, pero si se ensaya con saborizantes que no contengan sodio, ¿eso se puede hacer? No, claro que se puede, pero nosotros tenemos ya la experiencia terrible con los productos TAEC, que todos los que quieren el desarrollo de un producto lo comparan con los productos con sal, y entonces los productos con sal son ricos y los otros son insípidos. Entonces, conclusión, haga los productos con sal mientras se pueda y sin sal cuando toque. Eso es muy duro, muy duro. Sí, pues igual uno le termina poniendo sal a las cosas, ¿no? Por eso, es que es terrible, es una posición absolutamente miope. Y todo esto se origina que para controlar la obesidad de las personas. Y la obesidad de las personas no se origina en los productos ultraprocesados, como los llaman. La obesidad de la comunidad se origina en la alimentación que consumen en sus casas y la alimentación que consumen en las comidas rápidas, y ninguno de ellos va a tener etiquetado. Sí. Entonces, sí, eso afecta directamente a la industria, definitivamente. Pero claro, eso es contra los alimentos que nosotros producimos. Y sin duda que va a ser un golpe muy duro. Y tenemos que producir alimentos sin sal y alimentos sin azúcar.
Para allá vamos. Y uno podría eso, Gustavo, uno podría colocar más bien algo, un texto que diga no contiene sal y que adicione la sal a su gusto y la ¿Sí? responsabilidad es del consumidor Esa y no puede contiene azúcar y nos evitamos un la problema fórmula. y vamos adelante de toda la competencia. Sí, la fórmula puede ser esa, que eliminar la sal y eliminar el azúcar y decir en alguna parte que estos productos ni tienen sal, son bajos de sodio porque no se les ha añadido sal y todos los insumos son bajos en sodio y que la responsabilidad de cuánto es una responsabilidad del consumidor, no nuestra. Pero se puede Sí, poner eso nos solucionaría muchas cosas. mucho la vida. En instrucciones de preparación, añada sal al gusto. Sí, ¿Sí? Pues ¿Sí? Si quiere añadirle, añádale sal, al gusto. al gusto. Pues esa sería la fórmula más adecuada, porque nosotros ya tenemos la experiencia desarrollando productos sin sal. Y primero se desarrollaron los productos con unas características que no vale la pena repetir ahora, pero de todos, el único que funciona es el tomate, porque el tomate no requiere tanta sal por las características del tomate, pero todos los esfuerzos que hemos hecho después para bajar la sal han sido absolutamente infructuosos, porque es ponerle un poco de sal y una cantidad de productos químicos absolutamente terribles desarrollados por la industria para digamos, para simular el sabor de la sal sin sal. Que Y eso termina siendo peores que la sal. eso es, el remedio es peor que la enfermedad, con seguridad, porque son unos productos hechos en el laboratorio para eso, para simular el sabor de la sal sin que tenga sal. Como los resaltadores de sabor. Sí, es un poco parecido. Y esos pasan agachaditos porque nadie acaba detectando exactamente que esos productos tienen unas composiciones terribles. Pero a mí me parece interesante que exploremos eso. Vamos avanzando en la dirección de que los productos los hacemos sin sal y sin azúcar. Y para cambio de etiquetas y de fichas técnicas, ¿tú crees prudente que esperemos a que haya alguna certeza más de parte del gobierno? Pues sí, mira, yo no cambiaría ninguna etiqueta todavía. Primero porque esto empieza a funcionar en términos de etiquetado en los empaques a finales del año entrante. En 18 meses. Entonces, nuestro reto es agotar todos digamos, tener un escenario donde todos los empaques que hoy tenemos se agoten antes de, digamos, mediados del año entrante, o digamos, que se agoten en un año o en un año y unos meses, y prepararse para los últimos meses del año entrante, que serían los productos con los nuevos etiquetados. Esta discusión la tuve yo con Angélica Pineda de Jerónimo Martins, que quería que nos empezáramos a acomodar a la resolución esta. Y entonces eso a mí me producía pánico porque significaba paremos todo para entender bien las implicaciones y de golpe tenemos que reformular los productos que acabamos de reformular. Entonces yo la convencí en que todas las impresiones las hacemos este año con la resolución 333 anterior y somos conscientes que tenemos que agotar esos empaques dentro del próximo año. Okay. Y en ese tiempo ya las cosas estarán claras y empezaremos a hacer las modificaciones.
pero me parece que lo más claro es que esto es el trasfondo de este etiquetado es contra los productos que fabrican industrias como Cocereales. Entonces, a mí me parece una salida muy interesante que vale la pena que discutamos, es esa. Preparémonos para hacer productos sin sal y sin azúcar. Y le respondemos al etiquetado de esa manera y la responsabilidad de la cantidad de sal pues será de los consumidores. Para los productos de la marca Durena yo no creo que haya ningún problema, nosotros podemos montarnos en eso, pero para los productos que le fabricamos a las grandes superficies vamos a tener un lío, y el lío será que quieren que nosotros acabemos haciendo un producto que sepa sal sin sal o que sepa a azúcar sin azúcar. Eso es más fácil, porque sustitutos del azúcar sí existen, valen un montón de plata, pero existen, digamos, productos sustitutos naturales del azúcar. Pero creo que la discusión vale la pena que la comencemos a ver qué pasa, ¿no? Hablemos eso, de no hacer el esfuerzo por producir un producto que sepa sal sin tener sal. Ok, perfecto, Gustavo, muchas gracias. Judith, ¿esto contesta tus preguntas? Sobre Sí, señora. Yo pienso que sí hay que ir haciendo el ejercicio ya de cómo quedaría el nuevo formato y tener adelantado algo para cuando tengamos que ir implementándolo ya, que me imagino que iniciaremos por productos nuevos, ¿cierto, don Gustavo? Creo que estaba con alguien en la oficina, pero pues esa ya es una discusión interna, pero yo creo que entonces pues procederemos así y las fichas, así, ahí está Gustavo. Sí, la verdad es que eso depende de cuál es el horizonte de agotamiento del empaque. Si hacemos un producto hoy que vamos a agotar el empaque en un año, pues no le tocamos este tema. Pero si va a ser un empaque que va a durar muchos años, pues sí hay necesidad de meterse en eso. Perfecto. Yo creo que ahí podemos también ponernos una fecha para tenerla nosotros en la mira, don Gustavo, Claro, ¿cierto? claro. No, la verdad, lo que yo estoy realmente esperando es que salga la ley para que leamos las dos cosas en forma simultánea y para que miremos a ver las consecuencias. Por ejemplo, eso de los transgénicos me parece que va a golpear muy duro a todo lo que tenga maíz, sobre todo. Es decir, va a golpear a Ingridion. De nada le sirvió el lobbying que hicieron para conseguir unas normas en INVIMA que le son favorables. Eso es bueno. Eso de perseguir a los transgénicos es bueno, pero va a tener una consecuencia compleja sobre la agricultura también, ¿no? Y económica. Unas consecuencias económicas. Perfecto, entonces, pues miramos, o sea, cruzamos ese puente cuando lleguemos a él. Listo, magnífico. En términos Muchas de gracias. las técnicas y demás. Consuelo, sobre el muestreo, si quieres déjame, te respondo la no conformidad y luego lo hablamos. Es que tengo una reunión, tenía el tiempo exacto, tengo una reunión a las 11. Ah, no es la no conformidad, sino eran los resultados de muestreo, pero en la próxima reunión. Ah, perfecto. Listo, Consuelo. Bueno, gracias. Listo. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias, Valentina, lo mismo, feliz día. Gracias, hasta luego. Chao. Sino que yo voy a ir a saludarlo porque